Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y bueno, chicos, como he dicho, nueva semana de ofertas y novedades. Tenemos una semana realmente cargada, chicos. Principalmente porque ya tenemos por fin lo que es la fecha para el próximo cambio en la sala reto que llegará esta semana. Ya saben que se confirmó lo que es el Urgan, la Artemisa y el Ampirión Solar. Más adelante les hablaré un poco más de ello, pero en conclusión pues vendrán esta semana y más adelante está la fecha. También tenemos la llegada, o mejor dicho, tenemos ya una fecha por fin oficial de lo que será el inicio de la nueva incursión, que ya yo se los comenté en el video análisis del mutante, pero aquí nuevamente veremos la nueva fecha. También llega el nuevo mutante Necro, chicos, llamado Crisus, que lo malo es que no llegará en formato de mutante mensual, sino en otra manera, así que más adelante lo veremos. Los mutantes diarios, el paquete de orbes de debilitamiento level 5 y entre otros paquetes que bueno, no tienen mucha importancia, pero para que esto no se haga muy largo, chicos, pues comencemos desde ya. Y damos inicio, amigos, este sábado 29 de abril, chicos, con el mutante exclusivo llamado Sable. Mutante zoomorfo con mítico que tiene la habilidad de herida, vendrá a un precio de 2000 de oro. Obviamente, chicos, este es un mutante que no vale la pena ni para luchar ni para bingo, así que obviamente no malgasten su oro en un mutante así, pues porque como he dicho, de ninguna de las dos maneras sirve ni para bingo ni para luchar, sería un desperdicio de oro. Para el domingo 30 tendremos al Caronte en su versión básica por 8 millones de créditos. Mutante doble necro que tiene la habilidad de absorción de vida. Un mutante que para iniciar, si eres menor al Evo 40 y no tiene ningún necro para combatir galácticos o cyber, te puede ayudar, aunque hay mejores. Terror, glotón, entre otros. Pero súper importante, en su bingo una línea te ofrece 1300 de oro y su otra línea 1600 de oro. Así que venga a créditos es una bendición total. Cómprenlo para la colección y para ganar orito. Para el lunes ya 1 de mayo, chicos, llegará lo que es el Staminator en su versión de plata por 1260 de oro. Mutante galáctico con necro que tiene la habilidad de fortalecimiento. No hablaremos de él, chicos, porque ni para luchar vale la pena. Y además está a un precio realmente excesivo y por bingo es horrible. O sea, por bingo tampoco lo vale. Al igual que para el martes, chicos, llegará el Sargento Pandemonium en su versión básica por 950 de oro. Mutante galáctico con zoomorfo que tiene la habilidad de herida. Al igual que el Staminator es un mutante que no les va a funcionar y tampoco por bingo es muy resaltante. Además que el juego lo regala muy seguido, viene muy seguido a créditos, así que ustedes simplemente esperen a que venga a créditos porque sencillamente el mutante no lo vale. Más mutantes, chicos, para el miércoles 3 llegará el Sanic en su versión de plata por 13.3 millones de créditos. Mutante zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida, un mutante que estadísticamente no está mal, tiene buena vida, buena para su velocidad y buena habilidad de herida. Lo malo es su poco daño, así que si no tienes ningún mutante zoomorfo y pues este te puede ayudar, o sea, este te puede ayudar. Lo malo es que vas a notar la falta de daño, pero lo puedes equiparar como un tanque. Pero de resto no está nada mal. Si quieren saber sus bingos, una línea te ofrece 1000 de oro y su otra línea 2 estrellas de platino, por lo cual que venga a créditos está increíble para la colección. Jueves 4, chicos, tendremos al Casto en su versión básica por 8.5 millones de créditos. Mutante zoomorfo con necro que tiene la habilidad de herida también, chicos. Mutante que no sirve, no sirve, es muy malo estadísticamente. Si quieren saber su bingo, aprovechando que viene a créditos, una línea te ofrece 4 estrellas de plata y su otra línea un orbe de ataque. No es un bingo muy resaltante, pero para añadir a la colección y para completar futuras líneas, pues que venga a créditos, ya saben, es lo mejor. Y por último, chicos, para el viernes 5 de mayo tendremos al Goliath en su versión normal, porque les recuerdo que tiene otra versión exclusiva, pero no hay mucha diferencia estadísticamente, pero este sería la normal.
vendrá a un precio de 2000 de oro. Ya saben que este mutante obviamente es de los primeros del juego. Obviamente el mutante no sirve actualmente, así que no vale la pena comprarlo. Pero ojito, tiene una línea en su bingo, bueno, un par de líneas en su bingo de investigación, donde una te ofrece 1200 de oro y su otra línea 1000 de oro. Les recuerdo que la única forma de obtener este mutante o es comprándolo en la tienda por ese mismo precio, siempre llega a ese precio, o que te toque con suerte en el Mutant Madness. Así que si solamente te falta él para esos 2200 de oro, pues bueno, o tomas la ganancia de 200 de oro o esperas a tener algún día suerte de tocártelo, de que te toque en el Mutant Madness. Así que Goliath, pues obviamente no vale para nada, chicos. Y ahora nos lanzamos a los otros paquetes, chicos, y ofertas, donde aquí ven que llega la caja misteriosa absorción de vida. Este tendrá un precio de 600 de oro y dirán, ¿cuál es su contenido? Pues aquí lo están viendo en pantalla. Les recuerdo, esta caja solamente te va a tocar un mutante aleatoriamente de los que ven allí en pantalla. O sea, o te toca cualquiera de ellos, que sinceramente creo que ninguno vale la pena. O sea, ninguno vale la pena actualmente. A lo mejor un poquito el Drug Zombie, Necroparásito, pero ya de por sí, o el Hellsouth, pero ya de por sí son mutantes que no van a usar. ¿Por qué? Porque la caja de Necros, que es la que los que mayormente tienen la habilidad de absorción de vida, no sirven en el juego. Así que obviamente una caja que no tienen que tirar por nada del mundo. Ofertas de estrellas de oro, que obviamente esto no es recomendable, a no ser que vayas iniciando en el juego y no sepas cómo funciona el agujero negro, pero de por sí no lo vale. Y chicos, como mutante semanal tendremos al Drug Zombie, chicos, por un precio de 5 dólares. Ya saben, este es el monogen Necro, que tiene habilidad de absorción de vida, legendario. Que bueno, dirán, Manu, ¿vale la pena? Pues el mutante no está mal actualmente. En el último cambio de balances le hicieron unas pequeñas mejoras. Obviamente diría que sirve para menores de Evo 40. Si no tienes para enfrentar ningún galáctico, o sea, está aceptable. Está aceptable. Lo malo es que se nota la falta de daño de ambos ataques, obviamente. Pero de resto tiene buena vida, buena velocidad, buena absorción de vida. Así que, claro, pero gastar dinero en un necro, dinero real, es trolear. O sea, es trolear. Así que, obviamente, no lo recomiendo. Si lo quieren para colección, ok. Pero, sinceramente, no se los recomiendo en lo más mínimo. Luego tenemos el paquete de debilitamiento, chicos. 3 orbes de debilitamiento level 5 por el precio de 2,600 de oro. Obviamente un paquete altamente recomendable si posees mutantes que usan el debilitamiento, que son meta, por ejemplo, Gloober, Aratomis o Borrasca. No se me ocurre otro mutante que use debilitamiento. Creo que esos son los 3 más top. Así que si no tienes Gloober o Aratomis, pues el paquete te lo puedes ignorar por los momentos. Más paquetes, chicos, y ofertas. Caja galáctico legendaria por 500 de oro. Esta caja te contiene un mutante al azar que sea galáctico. Ojo, hasta cierta investigación, creo que hasta la investigación número 7 no te toca asteroide ni dimension en esta caja. Así que obviamente es una caja de pura suerte y azar que no te recomiendo girar por nada del mundo. Explosión hormonal, no hablaré de ello porque eso no sirve. Y luego tenemos este paquete de astronautas por un precio de 3000 de oro, el cual te contiene en estrella de oro al Rey Steve, a Sargento Pandemonium y al Alfie. Ninguno de los 3 mutantes se usa desde hace más de 5 años, así que ya tienen que tener una mínima idea de que si el paquete sirve o no sirve. Obviamente no sirve, para aclarar. Y bueno, chicos, llegamos a estas ofertas, en la cual es como estará llegando el nuevo mutante Necro con Cyber legendario llamado Crisus. Ahí como estarán viendo el nombre, bueno, Cresos, Crisus, como le quieran pronunciar, chicos. Al final pues son símbolos numéricos lo que tiene en su nombre, entre otras cositas. Llegará en estos 3 distintos precios. El primero por 25 dólares, el cual te dará al mutante con 2800 de oro y 10 fichas reto. El paquete intermedio por 50 dólares, el mutante Crisus con 5900 de oro y 25 fichas reto. Y el paquete mayor por 100 dólares, al Crisus 12.000 de oro y 60 fichas reto. Sinceramente, chicos,
Estas ofertas no valen la pena, es demasiado dinero por tan poco recurso, muy poco oro, muy poca ficha reto. Y el mutante que bueno, aquí mismo estarán viendo las estadísticas chicos del no mutante, estarán de hecho viendo ahí directamente sus versiones de estrella, que obviamente por skin el mutante está increíble. Como he dicho, legendario Necro con Cyber, que tiene la habilidad de debilitamiento. Cualquier cosa chicos, les recuerdo que el día de mañana tendrán análisis de este mutante, pero ahí ya ahí en base pueden ver las estadísticas por encima. Ojito, se postula entre los necros con más daño del juego, se podría decir. Se sitúa como uno de los mutantes con mayor múltiple del juego, pero tener debilitamiento, siendo tan lento, poca vida, bueno, ya saben qué va a pasar. O sea, el mutante no va a servir. O sea, les ahorro todo y directamente el mutante es malardo, muy malo. Así que obviamente ahórrense tanto dinero que pueden gastarse ahí, inviértanlo comprando calderos cuando lleguen. Pero el Crisus, de resto, pues no habrá video jugando con él. Y otro detallito chicos, también esta semana, más adelante veremos la fecha, llegará esta caja misteriosa Fiesta del Trabajo, que por un precio de 1000 de oro te contendrá un mutante al azar, o sea, te dará un mutante al azar de los 5 que está viendo presente, lo que es el Amo de las Llaves con su skin del Día del Trabajador de hace 2 años, Excavalixis, el Loco de la Motosierra y lo que es el Yokozuna en su skin del Día del Trabajador del año pasado. Y también te puede llegar a tocar la skin del Maestro Shinzo por el April Fools, que bueno, ya saben, los retrasos de los servidores, pues al parecer lo van a incluir acá. Obviamente no gasten ni nada de oro en esta caja chicos, si se lo llegan a gastar, nambre, ningún mutante sirve, literal, ninguno. Y ahora pasamos por fin a la cronología chicos, donde veremos la fecha de cada una de las cosas que ya hemos presenciado. Para el sábado chicos tendremos al Sable con la caja de absorción de vida, el día domingo el Caronte con las estrellas de oro, para el día lunes tendremos al Estaminator con la llegada del mutante semanal Drug Zombie y la caja del Día del Trabajador y los orbes de debilitamiento level 5, todo eso el día lunes. Para el día martes, Sargento Pandemonium con los paquetes a dinero real con el nuevo mutante Crisus. Bof. Día miércoles, chicos, aquí tenemos ya la fecha de la nueva incursión. Dará inicio este miércoles 3 de mayo, chicos. Como ya les había dicho en mi video que subí hace 2 días del análisis del mutante, la incursión iba a dar inicio pues ese miércoles 3 de mayo. Así que chicos, a esperar la nueva incursión, que bueno, el mutante promete ser el más fuerte del juego. Ok, ese mismo día miércoles, maestro, el Sanic con la caja galáctico. Y súper importante para los que me estaban preguntando, al fin, el día de hoy se confirmó la fecha del cambio en la sala reto. Y será para este jueves 4 de mayo, chicos, donde llegará el Urgan, llegará la Artemisa y llegará el Lampirión Solar. Y ok, para el día viernes tendremos el Goliath y el paquete de Reyes no, astronautas. Y ojito, les voy a dar un detallito ahora mismo. Y bueno chicos, hasta aquí finaliza el video de noticias y ofertas. Algo que olvidé mencionar al inicio del video fue que obviamente este día jueves llegará ese cambio en la sala reto. Pero ¿qué pasa? Que aún no han sido programados varios de sus precios. ¿Qué significa? Que el Urgan puede variar entre 3 precios. O puede tener un precio de 25 fichas reto. O puede tener un precio de 40 fichas reto. O incluso puede que llegue a tener un precio de 100 fichas reto. Así que chicos, primero se había deducido que eran 25, que es lo más probable, porque siempre que hay un exclusivo por delante, lo que sea menor de rango, ya saben, legendario o algo así por el estilo, siempre va a estar por debajo del exclusivo. ¿Y qué pasa? Hay 2 exclusivos y obviamente el Lampirión Solar es un jefe de sala reto, así que siempre va a estar al máximo precio por 180 fichas, y la Artemisa pues puede ser la que cueste 100. Entonces solamente habría que confirmar cuál sería el precio del Urgan, o 25 fichas reto o 40, una de las dos. No se preocupen, les recuerdo que pronto tendrán análisis de los mutantes de esta sala reto para saber cuál vale la pena, pero muchos ya deben de saber que pues 100% tienen que ir a por el Urgan. Así que
Chicos, una semana realmente es potente, se viene nueva incursión, nuevo mutante, aunque nadie va a obtener ese nuevo mutante, a lo mejor, bueno, los que tengan dinero de sobra, pero tristemente en el canal dudo que lo vamos a comprar, no lo vamos a comprar, chicos, tristemente. Y bueno, cambio en sala reto, que creo que es de los mejores cambios de la sala reto que hay hasta ahora en el juego, porque hay 2 mutantes realmente potentes. Y bueno, entre otras cositas, y los mutantes diarios, que para bingo hay muchos que caen realmente genial. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción, se agradece un montón. No olviden activar la campanita para no perderse el video de la sala reto, el video también próximo del nuevo mutante de incursión. Y bueno, se viene directo madrugador de completando la nueva incursión. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, then Baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, Queen for the king to the queen. Hey yo, I'm an X-Flying, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get